Cordial saludo. Reseña el diario El País en su portal de internet. El siguiente titular. Denuncian penalmente a indígenas Misak por derribar estatua de Sebastián de Belalcázar. Dice la nota que por considerarlo un daño en bien ajeno con agravante, un abogado de apellido Morales ha formulado esa denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en tanto que considera que el haber derribado la estatua del conocido fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar, es un hecho que ocurrió el 28 de abril y, según el argumento del abogado, es un monumento que está protegido por el ordenamiento territorial como un elemento del paisaje municipal y se constituye en un hito de preservación fundamental. Bueno, yo no comparto, por supuesto, ese razonamiento del abogado Morales por varias razones. Nuestra Constitución Política de 1991 ha reconocido la existencia de grupos indígenas y de las etnias y se considera que hacen parte de nuestra nacionalidad en igualdad de derechos y de derechos. Lo que hay que entender aquí es que aquí estamos hablando de diversidad cultural. Son nacionales con un reconocimiento a su diversidad cultural también constitucional. La sentencia, hay una sentencia de la Corte que indica que debemos entender esa diversidad cultural relativa a las formas de vida, a las concepciones del mundo que no necesariamente coinciden con las costumbres de la mayoría de la población, y indica además que tiene que ver con la raza, la religión, la lengua, la economía y su organización política, de lo cual se desprende, como es obvio, que aquí hay un reconocimiento de las diferencias culturales básicamente, y el principio constitucional que se estaría protegiendo a esa cultura indígena es la dignidad y dignidad humana, por supuesto, porque además de ser ciudadanos, también gozan, como lo mencioné hace un rato, de protección constitucional y de igualdad y de en cuanto a los derechos, y son nacionales, insisto. Entonces, el principio constitucional que está protegiendo la Constitución es el de la dignidad humana y el de la pluralidad. Además, se está protegiendo el hecho de que son una minoría. Entonces, creo que haciendo una interpretación desde la norma superior, este canon constitucional, vamos a mirarlo con algún detenimiento. Nos dice la Constitución Política de nuestro país que la actual situación jurídica de los pueblos indígenas de Colombia es una disposición constitucional, y el Estado está reconociendo su diversidad étnica y cultural, con aproximadamente para 2002 785.356 integrantes, de acuerdo a las cifras del DANE. Pero lo que queremos decir entonces es que este principio constitucional, por supuesto, aquí no se podría desconocer. El argumento del abogado Morales indica que es un bien protegido por el Estado, que lo que realmente está protegiendo entonces es, según palabras o el argumento del abogado, hay una actuación dolosa y predeterminada de quienes, aprovechando sus circunstancias de paro, llegan con su gente, la gente de su comunidad,
para poder, atención, hacer daño a un bien del patrimonio cultural e ícono de la ciudad de Cali, justificó el abogado. Resulta que la interpretación constitucional no ampara estos razonamientos en tanto y en cuanto que, por lo dicho hace un rato, hay una protección a esa diversidad cultural, a una concepción del mundo distinta. Son indígenas, normalmente permanecen en sus resguardos, pero la propia Constitución está obligando en su canon superior a ese reconocimiento de esa diversidad cultural. Es precisamente la norma número 7 de nuestra Constitución la que indica de manera muy breve lo siguiente, y aquí la tengo. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ustedes pueden entonces consultar la sentencia, vamos a mirarla en este momento, la referencia T404 del 3 de junio de 1992, que está haciendo este reconocimiento además de esta norma séptima de la Constitución. Entonces el argumento principal por el cual no comparto el razonamiento del abogado Morales es que no es posible castigar penalmente a la comunidad indígena Misak, denunciada por él, por el delito de daño en bien ajeno, por cuanto la motivación que ellos tienen no es la que el abogado asegura, que es hacer daño a un bien del patrimonio cultural e ícono de la ciudad de Cali, porque está justamente desconociendo esa concepción cultural de un pueblo que considera al señor Sebastián de Belalcázar como un esclavista, como una persona que los victimizó. Luego, si entendemos esa motivación, muy probablemente aquí no hay una intención de causar un daño, como lo indica el abogado, a un bien de patrimonio cultural de la ciudad de Cali y que vinieron exclusivamente con esa finalidad. Tendrá que probarlo si es que es así, pero de todas maneras este argumento creo es absolutamente insuficiente. Los principios éticos, además, como sustento de esta tesis que estoy indicando, nos indican que no podemos aplicar de la misma manera considerando a los indígenas como si fueran personas de la comunidad colombiana normal, ciudadanos común y corrientes como somos la mayoría, sino que ellos, al ser minoría y la protección cultural de su diversidad, lo cobijan y el trato es distinto. Desde el punto de vista moral es un daño, ya indicamos, no con el objetivo de hacerle daño a la ciudad y causarle un daño en bien ajeno, sino de expresar un sentimiento de dolor profundo que ellos, por supuesto, sienten al considerar al señor de Belalcázar como una persona que los ha perjudicado y precisamente esa es la motivación de ellos y no deberías tener una estatua, que eso es un razonamiento que se debe considerar y más bien tratar de ubicar eso, digo yo, en un museo, por ejemplo, pero no como el gran descubridor o el gran fundador, porque eso atenta contra ese sentimiento y hiere fuertemente las fibras sensibles de la sensibilidad precisamente de la comunidad indígena. Pues jurídica ya indicamos el artículo séptimo de la Constitución y la sentencia 404 que dijimos hace un rato. Y entonces, desde el punto de vista sociológico, tampoco por los argumentos ya indicados, tampoco conviene a la justicia, sería un muy mal precedente imponer una sanción penal a indígenas con estos argumentos por un hecho eventual, excepcional, sí, no sistemático, no es un daño sistemático. Ahí no podíamos hablar mucho menos, por ejemplo, de terrorismo o de situaciones similares. Luego, en mi concepto, la demanda penal del abogado Morales contra los indígenas Misak
está llamada a fracasar. Me encantaría en los comentarios, si ustedes quieren, que dejen sus apreciaciones a queridos colegas abogados y podemos estar haciendo un análisis también sobre la perspectiva. Muchísimas gracias por ver este corto video y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.